Hermanos, les invito a que una vez más, por favor, se pongan en pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versos 10 al 12. Mateo, capítulo 5, versos 10 al 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias este precioso pasaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos siguiendo una serie basada en las bienaventuranzas. Y hoy llegamos al verso 10. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vayamos juntos a nuestro Dios en oración y pidamos su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos, Señor, ante tu santa palabra, rogando en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo. Pido, Señor, que Él nos ilumine y que Él sea el maestro que nos capacite para entender el mensaje de tu palabra, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Y, Señor, pon en nosotros una actitud receptiva a tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino también, Padre, que tú nos ayudes para que podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. ¿Alguna vez usted ha sido perseguido por su fe? ¿Alguna vez usted ha sido perseguido por ser cristiano? ¿Sabe? Alguien dijo que la realidad de este mundo caído es alabar a los santos muertos y asesinar a los vivos. ¿Sabe usted que exceptuando el apóstol Juan, el resto de los apóstoles, todos fueron perseguidos y asesinados? Los cristianos han sido perseguidos por su fe a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y el día de hoy vamos a examinar 4 argumentos referentes a la persecución de los cristianos. 4 argumentos referentes a la persecución de los cristianos. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, en estos versos analizaremos la razón de la persecución, la realidad de la persecución, las respuestas a la persecución y los resultados de la persecución. Vamos a empezar con el primer punto del mensaje, la razón de la persecución. Y empezamos en el mismo verso 10, ¿verdad? En el verso 10 inicia diciendo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Fíjense, quizás usted ha notado que la palabra bienaventurados se repite en 2 ocasiones. Se repite en el verso 10 y también en el verso 11. Pero esta es una sola bienaventuranza. O sea, los versos 10 al 12 es una sola bienaventuranza. Los versos 11 y 12 son una explicación y una aplicación de la verdad que enseña esta hermosa bienaventuranza. Y en estos versículos, Jesús, o sea, las bienaventuranzas, ¿verdad? Desde que empezamos las bienaventuranzas, en el verso 3, Jesús menciona un grupo de cualidades que adornan el carácter de un verdadero creyente. O sea, un grupo de cualidades que definen el carácter de un cristiano genuino.
Y su conclusión, la conclusión de Jesús, después de describirnos, ¿verdad?, todas estas cualidades del carácter, es que quienes viven este estilo de vida serán o seremos perseguidos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aquellos que son humildes de corazón, o sea, aquellos que reconocen, tienen un corazón quebrantado, reconocen su bancarrota espiritual, que lloran por su pecado, que son mansos y se someten a Dios, que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas que viven este estilo de vida serán perseguidos. Y lo que está diciendo Jesús, amado hermano, es que la persecución es inevitable, porque es la consecuencia de exhibir un verdadero carácter cristiano en un mundo caído. En otras palabras, ya no somos de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, ya no somos de este mundo. No caminamos como el mundo, no pensamos como el mundo, no hablamos como el mundo, no vivimos como el mundo. Somos del reino de los cielos. Y sabe, la palabra perseguidos aquí tiene el significado básico de acosar a alguien, de acoso, de acosar a alguien, especialmente por sus creencias. Perseguir a alguien especialmente por sus creencias, por sus convicciones. ¿Sabe? Mientras las personas no sepan que somos cristianos, no debemos tener ningún temor de que vamos a ser perseguidos. Cuando la gente no sabe que usted es cristiano, usted no debe preocuparse, ¿verdad? Porque no va a ser perseguido. Sin embargo, cuando las personas declaran su fe públicamente, demuestran su fe públicamente a través de sus acciones, inmediatamente eso entra en conflicto con el mundo. Y es por eso que muchas personas, obviamente, prefieren mantener un perfil bajo, ¿verdad? ¿Sabe? Si usted lee en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en los versos 42 al 43, dice la palabra que muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, o sea, creyeron en el Señor Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Ok? O sea, fíjense, estos líderes judíos ejemplifican las cualidades de una fe que es falsa, una fe que es simulada, una fe que no es genuina. ¿Ok? Ellos se rehusaron a comprometerse con el Señor. Se rehusaron a dar testimonio de su fe por miedo a sufrir persecución y castigo. Ellos preferían agradar a los hombres que agradar a Dios. Y eso es una característica de la fe falsa, ¿verdad? Yo no quiero que nadie sepa que soy cristiano para no buscarme problemas. ¿Sabe? Una persona que piensa de esa manera simplemente no tiene convicciones profundas. No entiende realmente lo que es el llamado de fe y no conoce la verdadera fe. Pero cuando nuestro carácter, nuestra conducta y nuestras conversaciones evidencian una piedad práctica que condena la impiedad y la pecaminosidad de los hombres, inmediatamente ese estilo de vida provoca resentimiento de parte de aquellos que no conocen al Señor. Debemos esperar persecución. Si usted es cristiano, yo quiero que usted entienda esto. Y esto es importante para nosotros, iglesia, porque tristemente es precisamente por esto que la iglesia se ha diluido y es precisamente por eso que la iglesia se ha debilitado al punto que está. ¿Sabe? La iglesia más fuerte está en los países más perseguidos. ¿Por qué? Porque hay un costo, hay un precio que pagar. Y la gente que está comprometida, no está jugando a ser iglesia. ¿Ok? Debemos esperar persecución.
El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, escuche las palabras del apóstol Pablo. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Escuchó eso? Todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, todos los que quieren vivir de la manera que Cristo nos manda a vivir, en obediencia a su palabra, buscando glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Quienes quieren vivir de esta manera, quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice Pablo, serán perseguidos. No serán famosos, ricos, exitosos, porque el mundo odia a Cristo. ¿Entiende eso? Usted no puede esperar vivir en oposición directa a Satanás y a su sistema mundano en el cual usted y yo estamos viviendo sin enfrentar persecución. Si usted no ha experimentado algún grado de persecución, de hostilidad, de rechazo, de falsas acusaciones, de insultos, es muy probable que usted no sea cristiano y que usted no esté testificando de Cristo. O también es posible que sea un cristiano desobediente, ¿verdad? Que trata de ocultar su relación con Cristo y que no predica fielmente su palabra para no meterse en problemas, que es lo que hacen muchas personas, ¿cierto? Pero obviamente la Biblia nos advierte en muchos pasajes que si amamos a Cristo y que si vivimos vidas piadosas, seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Y hermano, yo conozco personas que han sido rechazadas por sus familiares por ser cristianos. O sea, rechazo familiar, persecución de todo tipo, desde familiar, personas alrededor, vecinos, aún el gobierno. ¿Ok? Ahora, note la razón por la cual dice el Señor Jesús que usted y yo seremos perseguidos. Dice, serán perseguidos por causa de la justicia. Recuerde, hablamos de que el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que viven acorde a los estándares del reino, aquellos que comprenden que la única justicia que satisface a Dios es la justicia de Cristo y que quieren glorificar a Cristo con sus vidas, ¿verdad? Así que aquellos que tienen hambre y sed de justicia sufrirán por esa justicia que ellos anhelan. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia sufrirá por esa justicia que usted anhela. Cuando usted mira la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, desde el libro de Génesis, los justos siempre han sufrido. No voy a dar muchos ejemplos, nada más voy a poner uno para que usted entienda lo que estoy diciendo. Abel era justo. Hizo lo que Dios le mandó. Y Caín lo mató. Lo asesinó. Y por cierto, la Biblia nos dice que Caín era un hombre religioso, no era un incrédulo. Era un religioso que también había traído una ofrenda a Dios, pero su ofrenda fue inaceptable porque no era la ofrenda que Dios demandaba. O sea, él adoraba a Dios a su manera. Adoraba a Dios a su manera. Y su ofrenda fue inaceptable. Por tanto, él odió al verdadero adorador, que era su propio hermano de carne. ¿Y qué pasó? Lo asesinó. Hermano mató a hermano. ¿Se da cuenta? Los justos siempre han sufrido. Los justos siempre han sido perseguidos, rechazados y asesinados. Y sabe, es importante notar aquí
que Jesús se identifica a sí mismo y a su causa con esta justicia. ¿Ok? Él dijo, ustedes serán perseguidos, dice en el verso 11, por causa de mí. ¿Se da cuenta? Por causa de mí. O sea, como explica el predicador reformado Daniel Doriani, en el verso 10 dice que sufriremos persecución por nuestra lealtad a los valores del reino. Y en el verso 11, que sufriremos persecución por nuestra lealtad al rey. O sea, lo voy a resumir en mis palabras, ¿verdad? La razón por la que vamos a recibir insultos, persecuciones y todo lo demás es sencillamente por creer en Cristo y por practicar sus enseñanzas. Por creer en Cristo y por practicar lo que Él nos manda en su palabra. ¿Recuerda las palabras del Señor en Juan capítulo 15, verso 20? ¿Recuerdas eso? Juan 15, 20, dice la Escritura en Juan 15, 20. Fíjense lo que dice el Señor a los discípulos. Acuérdense de la palabra que yo les dije. O sea, les está recordando algo, ¿verdad? Acuérdense de las palabras que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Se da cuenta de que lo que enseñan por ahí de que usted va a ser famoso, rico, exitoso y que el mundo lo va a aceptar es pura farsa, pura mentira? Sufriremos persecución por parte de una sociedad que odia a Dios, que rechaza a Cristo y que evidentemente es controlada por Satanás. Hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la batalla espiritual tremenda que estamos viviendo. Ustedes se han dado cuenta de las leyes que están sacando. Ustedes se han dado cuenta de las cosas que han querido imponer, cómo están promoviendo el matrimonio homosexual, que los niños sean llevados, arrastrados o escuchar cosas que no tienen que escuchar a ciertas edades referente a la sexualidad, pervertir niños en las escuelas públicas. Quizás usted está jugando a ser cristiano, pero el diablo no está jugando. Si usted no entiende que esto es una batalla espiritual, usted no ha entendido el Evangelio. Aquellos que practican y predican fielmente la palabra de Dios van a enfrentar persecución. Van a enfrentar persecución. Jesús dijo en el verso 12, fíjense que Jesús dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. O sea, Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Tenemos que ubicarlo en el contexto, ¿verdad? Jesús está diciendo esto a sus discípulos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Sabe? Y los profetas ilustran precisamente cómo la justicia conduce a la persecución. Recuerde, los profetas fueron hombres que tenían el inmenso privilegio de escuchar y proclamar la bendita palabra de Dios. Fueron los portadores del mensaje de Dios al pueblo, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de su obra? ¿Qué fue lo que ellos recibieron a cambio de ser fieles en predicar la palabra? ¿Sabe? Dice Hebreos 11, 36 al 38, que ellos experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, destituidos, afligidos, maltratados, dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Sabe? Según la tradición, Isaías fue aserrado, Ezequiel fue asesinado, Miqueas fue despeñado, Amós fue golpeado hasta morir y Zacarías fue apedreado. Mucho éxito en el mundo, ¿verdad?
Ahora, la pregunta es, cuando usted vea cristianos siendo perseguidos, ¿usted y yo pensamos que ellos son bienaventurados? ¿Sabe que en estos momentos hay cristianos en Siria que son perseguidos por ser cristianos? Y no solamente en Siria, en muchos países más. ¿Y de veras nosotros pensamos que son bienaventurados, que son felices por ser perseguidos? Seguramente no, ¿verdad? Seguramente no. ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos? ¿Por qué no pensamos que son bienaventurados? ¿Sabe por qué? Porque todavía usted y yo, en ocasiones, no hemos aprendido a vivir el presente a la luz de la eternidad. No tenemos la mentalidad del reino. Pensamos en el aquí y ahora y estamos anclados en las cosas materiales, en el presente. No tenemos una perspectiva eterna. Si en verdad creyéramos de corazón lo que Jesús está diciendo aquí, nuestra actitud hacia la persecución cambiaría y dejaríamos de tener miedo por predicar el evangelio. Así que hemos examinado la razón de la persecución, ¿verdad? Vamos a ser perseguidos por creer en Cristo y por obedecer a Cristo. Y ahora vamos a ver la realidad de la persecución en el verso 11. Dice el verso 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes. Bien, ¿sabe? El término insultar ahí es la traducción de un verbo que significa injuriar, hablar mal de. O sea, transmite la idea de injuriar, de acusar gravemente. Y de modo literal significa lanzar palabras abusivas en la cara de un adversario, burlarse con crueldad. Los enemigos se burlan, abusan, ¿verdad? Usted recuerda cuando Cristo estaba en la cruz, cómo sus enemigos se burlaban de él, lo injuriaban, ¿cierto? Y la expresión "y digan todo género de mal" se refiere principalmente a palabras arbitrarias dichas a nuestras espaldas. O sea, se refiere a uno de los hábitos más pecaminosos y más comunes en las iglesias y en todos los lugares. ¿Sabe cuál es? La murmuración. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta de que Israel constantemente caía en ese pecado. Murmuraban contra Moisés, contra Dios. Personas que hablan a nuestras espaldas y nos difaman. Y pueden hacer mucho daño, ¿sabe por qué? Porque pueden afectar nuestra reputación. Porque siempre hay personas que van a creer sin investigar, sin averiguar. Y el punto que le estoy tratando de hacer y que quiero que usted entienda es que ser un cristiano piadoso en un mundo caído como en el cual usted y yo vivimos significa exponernos a sufrir injurias y maltrato verbal, a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque por mucho esfuerzo que nosotros hagamos por vivir en paz con algunas personas, habrá personas que se rehusarán a vivir en paz con nosotros. Lamentablemente, no todos los intentos de reconciliación van a tener éxitos. Siempre habrá personas que buscarán oponérsenos y en particular denigrarnos y calumniarnos. Note, y esto es lo que quiero que usted lleve, note cuál es la realidad de estos insultos. Esto es importante, hermano. Note cuál es la realidad de estos insultos y persecuciones. La razón por la cual seremos acusados y perseguidos. Note cuál es la realidad, ¿ok? Dice, al final del verso 11, falsamente. ¿Se da cuenta? Falsamente.
Son acusaciones falsas. ¿Sabe que los cristianos hemos sido falsamente acusados desde los primeros siglos? Usted sabe que Jesús fue acusado falsamente, ¿verdad? Y empezando por ahí para acá, desde los primeros siglos, los cristianos fueron acusados de, en primer lugar, le voy a decir algunos ejemplos, de canibalismo. Los judíos especialmente usaron las palabras de la Santa Cena, donde Jesús dijo, este es mi cuerpo, ¿verdad?, que es entregado por ustedes. Y esta copa es el nuevo pacto, ¿verdad? Y recuerden que le había dicho, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no va a entrar al reino de Dios, ¿cierto? Y esas palabras fueron tomadas y tergiversadas y crearon una historia en que decían que los cristianos habían sacrificado a un niño y se lo comieron, se comieron su carne y bebieron su sangre. Así que los cristianos fueron acusados falsamente de canibalismo. También fueron acusados de prácticas inmorales. La reunión semanal, el culto semanal cristiano, lo llamaban la fiesta ágape o la fiesta del amor. ¿Ok? Y los cristianos tenían la costumbre de que en el culto se saludaban con un, si usted puede ver esto, un ósculo santo. Usted puede ver eso en Romanos 16:16, en 1 Corintios 16:20 y muchos pasajes más, ¿verdad? O sea, un beso santo, el beso de la paz. ¿Ok? Y por tanto, el nombre de la reunión y ese beso se convirtieron en la base de acusaciones falsas. Y dijeron que los cristianos se reunían en unas fiestas que eran puras orgías, pura lujuria. Y el punto, amado hermano, que quiero que entienda es que la realidad es que todas estas acusaciones eran falsas. Como dijo Pedro en 1 de Pedro 4, versos 15 y 16. 1 de Pedro 4, versos 15 y 16. Dice aquí la palabra de Dios. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón, malhechor o por entrometido. Verso 16, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Se da cuenta cuál es la realidad en este punto? El punto es que si somos perseguidos, si somos rechazados, si somos cualquier cosa que nos suceda, no debe ser consecuencia de nuestro pecado, de actitudes negativas de parte nuestra. Solo aquel, dice Pedro, que padece como cristiano. O sea, solo aquel que es perseguido y atacado por vivir piadosamente, solo esa persona es bienaventurado. ¿Ok? Así que hemos visto la realidad de la persecución. Y es que vamos a ser perseguidos porque hemos sido acusados falsamente o porque tienen una convicción, buscan la manera falsa de atacarnos, ¿verdad? Y ahora vamos a examinar las respuestas a la persecución. Cuando usted y yo somos rechazados, cuando usted y yo somos perseguidos por causa de Cristo, ¿cómo deberíamos responder? Dice el verso 12 en la primera parte, regocíjense y alégrense. ¡Wow! Regocíjense y alégrense. Fíjense, recuerden, ¿quién está hablando aquí? Es Jesús, el Señor. El Señor Jesús. Y Jesús no solamente enseñó, Él dio el ejemplo de cómo resistir las acusaciones falsas, la persecución. ¿Cierto? Jesús describe cuáles deben ser nuestras respuestas a la persecución. Y déjeme decirle, estas respuestas son las que distinguen a un creyente genuino de uno falso. ¿Cómo yo lo sé? Muy fácil. ¿Recuerda la parábola del sembrador? ¿Recuerda la parábola del sembrador? Jesús menciona la respuesta de unas personas que hacen una falsa profesión de fe. O sea, recuerden estos versos, Jesús está contrastando la fe genuina con la fe falsa. ¿Ok? Y en la parábola del sembrador Jesús contrasta la respuesta de unas personas que hacen una falsa profesión de fe. En Mateo 13, capítulo 13, versos 20 al 21 dice, y aquel en quien
se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. O sea, fíjense que es una persona que escucha el mensaje y que lo recibe aparentemente con gozo, con alegría, ¿verdad? Uno lo mira y dice, wow, un creyente se goza en la palabra, ¿cierto? Pero vea lo que dice el verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. O sea, es una fe que no es genuina. Porque la fe genuina es la fe que persevera hasta el fin. ¿Se da cuenta? Dice, y cuando por causa, note la razón, por causa de la palabra, o sea, por causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de la verdad, viene la aflicción o la persecución, ¿qué hace? Enseguida se aparta de ella. ¿Se da cuenta? O sea, la reacción de un falso creyente inmediatamente es apartarse cuando llegan las aflicciones o las persecuciones. ¿Por qué? Porque el falso creyente está buscando las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Está buscando recibir beneficio y no glorificar a Dios. Y déjenme decirle, somos muchos los que nunca hemos hecho un verdadero sacrificio por Cristo. Los que no hemos pagado un alto precio por nuestra fe. Quizás nunca has sido perseguido, quizás nunca has sido atacado por tu fe en el Señor. Pero cuando llegue ese momento, tendremos la oportunidad de demostrar nuestra lealtad a Jesucristo de una forma visible para el mundo. Cuando enfrentemos persecuciones, Jesús nos dice que debemos regocijarnos, amados. Regocijarnos. ¿Sabe? El término significa alegrarse, estar muy contento. El significado literal es brincar y saltar con entusiasmo y felicidad. Está duro, ¿cierto? Y déjeme decirle, el verbo es un imperativo. ¿Sabe lo que significa eso? Que es un mandato. No es opcional. Es un mandato. Deberíamos aprender del ejemplo de aquellos que nos precedieron, ¿verdad? Por ejemplo, la respuesta que dieron los apóstoles cuando empezaron a ser confrontados por el Sanedrín. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versos 40 y 41, dice que los apóstoles, dice que estuvieron ante el Sanedrín, los miembros del Sanedrín, dice que los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Verso 41 dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. No salieron quejándose, no salieron llorando, salieron regocijándose por haber sido dignos de haber sufrido por causa de Cristo. Wow. ¿Sabe? Ellos supieron, los apóstoles supieron algo que usted y yo deberíamos también conocer, deberíamos entender. Y es que toda ofensa, todo ataque que usted y yo recibimos por causa de Cristo y del Evangelio son medallas de honor para nosotros. Son medallas de honor en nuestro pecho. ¿Por qué? Porque los enemigos de Cristo pueden quitarnos muchas cosas. Pueden quitarnos, amado hermano, nuestras propiedades, pueden quitarnos nuestra libertad, pueden aún asesinarnos, pueden quitarnos nuestras vidas. Pero Jesús dio una importante advertencia que nosotros no hemos entendido bien muchas veces. Jesús dio una advertencia que debíamos meditar profundamente en ella, ¿verdad? En Mateo 10:28, Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahora escuche lo que dice a continuación. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿A qué es lo que más le temes?
¿Qué es lo más peligroso para ti? ¿Sabe cuál es tu mayor temor? Quizás mucha gente le teme a una enfermedad, otros le temen a perder el trabajo, otros le temen. Déjame decirte, todo eso no significa nada. Lo más lindo es que la mayoría de las personas no temen a quien en verdad debían temer. No le temen a Dios. No temen a aquel que puede enviar su cuerpo y su alma al castigo eterno. Y ese es el peor de los sufrimientos. No se puede comparar con ninguna enfermedad. ¿Sabe? Cualquier enfermedad que usted tenga, por terrible que sea, va a ser temporal. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque lo que más puede hacer la muerte es sacarnos de esta vida. Pero sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a ir a la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente en el Señor. De manera inmediata. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted y yo somos atacados por causa de Cristo, en realidad lo están haciendo porque están atacando a Cristo mismo. Pablo fue encarcelado por predicar el Evangelio. Si usted lee el testimonio de Pablo, Pablo fue azotado varias veces, fue apaleado, fue apedreado. Tuvo una vida exitosa, ¿cierto? ¿Saben lo que dijo este hombre a los colosenses? Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos. Fíjense lo que dice Pablo. No se estaba quejando, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabe? Otro pasaje que dijo, que nadie me moleste ahora adelante porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo llevaba esos azotes, las marcas de esos azotes, las marcas de esas piedras. Pablo llevaba todo eso como una medalla en su pecho. Bien. Pablo estaba experimentando en su cuerpo la persecución que había sido destinada a Cristo Jesús mismo. El punto que quiero que entienda es que debido al odio que sienten por Cristo, sus enemigos van a perseguir a quienes viven y predican fielmente el Evangelio. Y es en ese sentido que los cristianos, que somos insultados y perseguidos, estamos completando lo que falta, las aflicciones del cuerpo de Cristo. O sea, a quien están persiguiendo es a Cristo. ¿Ok? Ahora, cuando usted sea perseguido, cuando usted sea falsamente acusado y perseguido por causa de Cristo, amado hermano, alégrese. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Porque la persecución es una señal de genuinidad. Es un certificado de autenticidad cristiano. Jesús dice que si son perseguidos, dice, alégrense. O sea, estén extremadamente gozosos, llenos de gozo, regocíjense. ¿Por qué? Porque la persecución evidencia que un creyente está genuinamente unido a Jesucristo y que ya usted y que ya yo no somos del mundo. Cuando empezamos a ser perseguidos es porque ya no somos del mundo. Como dijo Jesús en Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. En otras palabras, cuando tú empiezas a ser rechazado, empiezas a ser acusado falsamente y empiezas a ser perseguido, es una evidencia de que ya tú no eres del mundo, que ahora eres de Cristo. Si somos perseguidos por causa de Cristo, podemos alegrarnos, porque esta es una prueba fehaciente de que somos suyos y que estamos unidos a Él para siempre. Además, vamos a saber también algo importante, y es que el Espíritu Santo ha estado obrando en nuestros corazones y que nos ha estado santificando y que nos ha estado moldeando a la imagen de Jesucristo,
Y es por eso que el mundo los odia, porque ya no pensamos como ellos, no actuamos como ellos, no vivimos como ellos y no seguimos la corriente que sigue el mundo. ¿Sabe? Jesús nos está haciendo un llamado aquí importante y es a comparar esta vida presente con la eternidad. Amado hermano, no importa cuándo usted pueda vivir. Suponga que usted pueda vivir 120 años, ¿verdad? Que no mucha gente llega a 120 años, ¿cierto? ¿Qué son 120 años comparado con la eternidad? Su vida y mi vida va a ser una fracción ínfima de tiempo comparado con la eternidad. Así que deberíamos regocijarnos, incluso en la persecución, pues debemos tener la misma convicción que tenía Pablo cuando dijo en Romanos 8:18, que los sufrimientos de este tiempo presente, o sea, las pruebas, las persecuciones, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No va a poder compararse, cualquier cosa que usted padezca no va a ser comparable con la gloria que va a experimentar en Cristo por la eternidad. Así que podemos regocijarnos, porque cualquier sufrimiento, cualquier prueba va a ser solo temporal y vamos a ir a la gloria eterna con el Señor. Y finalmente, porque conocemos los resultados de la persecución. Vamos a ver ese último punto, los resultados de la persecución. Y vamos a ver dos resultados de la persecución, de ser perseguidos por causa de Cristo, ¿verdad? Aquellos que sufren persecución por causa de Cristo, dos cosas: van a recibir el reino, dice el verso 10, y van a recibir recompensa, dice el verso 12. ¿Ok? Fíjense, la promesa ligada a esta bienaventuranza está en el verso 10, dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de justicia, pues de ellos, fíjense, no de otros, pues de ellos es, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a los discípulos fieles? Aquellos que son fieles a Jesús en la persecución. Dice que ellos recibirán la promesa del reino de los cielos. O sea, la mayor promesa de la bienaventuranza es que en Cristo usted y yo nos volvemos ciudadanos del reino de Cristo, ciudadanos del reino eterno, del reino de Dios, ahora y para siempre. Y para siempre. No importa lo que el mundo nos pueda hacer, no pueden afectar nuestra posición del reino. Fue por eso que Pablo dijo en Romanos 8, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la promesa que Dios nos hace, que vamos a recibir el reino eterno. Y ya somos ciudadanos del reino. Cuando una persona pone su fe en Jesús, ese mismo instante usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y nadie puede separarlo de él. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre y yo, uno somos. Si usted está en Cristo, usted es un ciudadano del reino. Y no hay nada, ni enfermedad, ni persecución, ni muerte que lo pueda separar de esa realidad. Y no solamente va a recibir el reino, sino que va a recibir recompensas, dice el verso 12, ¿verdad? Dice el verso 12, porque la recompensa de ustedes en los cielos, note lo que dice, es grande. Y el punto que quiero que entienda, y ya estoy terminando, amado hermano, es que cualquier cosa que usted haga ahora en su servicio al Señor, incluso
ser perseguido y sufrir por él, será recompensado por ello. ¿Entiende eso? Será recompensado por ello. Recibirá recompensas eternas, no temporales. Bien. ¿Sabe? Y muy a menudo escuchamos personas que son tentadas a pensar, bueno, no es espiritual servir al Señor por recibir recompensas, ¿verdad? Pero el punto es que muchas veces nosotros pensamos solamente en recompensas terrenales, en recompensas materiales, en recompensas egoístas. Lo que queremos es que el Señor nos recompense en esta vida y nos haga ricos, famosos, exitosos, que nos dé cuenta de banco grande, ¿verdad? Y nos dé todas esas cosas. En realidad, estamos hablando de recompensas espirituales. ¿Sabe? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos 11:26, dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, él decidió rechazar todo lo que el mundo le ofrecía. Y recuerde, Moisés había sido criado por la hija de Faraón. Vivía en un palacio, era un príncipe en Faraón. Y él renunció a todo eso por obedecer a Dios. ¿Ok? Y dice que él hizo eso, ¿por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y usted puede ver en Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, ahí debíamos tener usted y yo nuestros ojos. Nuestra mirada debía estar en Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe que Jesús soportó la cruz con gozo? ¡Wow! Soportó la cruz con gozo. Y fíjense, en su perspectiva, por la recompensa, por el gozo puesto delante de él, eso fue lo que llevó al Señor a seguir adelante. ¿Ok? Porque él sabía lo que se lograría por medio de su sacrificio. Él sabía que por su sacrificio él estaba glorificando y obedeciendo la voluntad del Padre y estaba redimiendo a todos aquellos que el Padre había escogido. Y él estuvo dispuesto a pagar el precio. Lo hizo por esa recompensa. Ahora, finalmente, y con esto concluyo, ¿por qué es tan inevitable la persecución? ¿Por qué es tan inevitable la persecución, hermano? ¿Por qué es inevitable que la iglesia sea perseguida? Que la iglesia genuina, la iglesia verdadera, sea perseguida. Déjame decirte, es inevitable porque la iglesia, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. En otras palabras, cuando la iglesia es promotora de la verdad, cuando la iglesia predica a Cristo, predica el pecado, predica la salvación, cuando la iglesia confronta y condena el pecado en los líderes corruptos, en los gobernantes corruptos, los pecadores van a tratar de silenciar a la iglesia. E inevitablemente la iglesia será perseguida por causa de Cristo y de su evangelio. Pero déjeme decirle, todavía Cristo necesita testigos. ¿Sabe que esa es la palabra con la que se describe a los creyentes en el Nuevo Testamento? A partir de Hebreos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán, ¿qué cosa? Testigos. ¿Sabe que esa palabra testigo viene del término griego martireo, de donde viene nuestra palabra mártir? ¿Sabe eso? Una persona que está dispuesta a testificar so pena de muerte. ¿Ok? En otras palabras, como creyentes en Cristo debemos estar dispuestos incluso a dar nuestra vida por promover, por predicar, por ser heraldos de la verdad. ¿Entiende eso? Nada y nadie deberíamos callarnos.
Deberíamos predicar el Evangelio, perder el miedo, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que es el único medio por el cual Dios liberta a los pecadores del pecado. Y eso los saca de la condenación eterna a la salvación eterna. Por tanto, cuando usted siente temor por predicar el Evangelio, usted es un cobarde. Y Jesús dijo que aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo los voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo necesita testigos que estén dispuestos a vivir por Él y también a morir por Él. La persecución nos brinda la oportunidad de glorificar a Dios con valentía y fidelidad a su verdad. Aquellos hermanos que son perseguidos por su fidelidad a Cristo son bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados, felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Oremos juntos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Nos has reconciliado contigo por la obra de Cristo en la cruz. Todos nuestros pecados fueron pagados por Cristo, por el Cristo resucitado. Y ahora Él intercede por nosotros en los cielos. Su justicia nos ha sido imputada a nuestra cuenta. Te pertenecemos y porque te pertenecemos, no pertenecemos a este mundo. Señor, sabemos que todo eso es obra tuya y por eso te estamos eternamente agradecidos. Gracias por tanta misericordia, por tu bondad. Señor, fortalécenos para creer en la verdad. Fortalécenos para regocijarnos incluso cuando seamos acosados y perseguidos por causa de Cristo. Concédenos la humildad para permitir que las persecuciones nos purifiquen. Concédenos la humildad para reconocer que nuestros pecados muchas veces contribuyen a nuestros problemas en este mundo. Sabiendo, Señor, que no seremos completamente purificados hasta el día que estemos en gloria contigo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo cada vez más en la semejanza con tu Hijo, el varón perfecto. Ayúdanos a ser más como Él y menos como nosotros. Oramos estas cosas en el precioso nombre de Jesús y te damos gloria. Amén. Amén.